¿Será que ahí se ve mejor? ¿Qué tal la cámara? Está. Yo la veo bien. Se ve muy buena la resolución. Espérate que va a cerrar. Se ve la ropa de mi hijo todo abierto. Espérate un segundo. Por eso es lo malo de tener buena resolución en la cámara. Podrías poner, o de pronto una lámina de la foto de la charla en Facebook, ¿no? Una lámina. Ujú. Bueno, acabamos de poner el link ya en la página. Ya en cuestión de 4 minutos vamos a arrancar con la charla del día de hoy. Vamos a estar conversando para los que se nos están sumando a través del Facebook Live. Vamos a estar conversando un poco de la historia del territorio que se disputan tanto israelíes como palestinos a través de los mapas y de la historia, no con el fin de negar ninguna situación de realidades nacionales, sino sencillamente para poner en contexto de cómo ha cambiado el ordenamiento de dicha región. Para quienes se nos acaban de sumar, bueno, mi nombre es Brian Acuña, desde Costa Rica, y tenemos acá el honor de tener a Camilo Torres Per, ¿verdad? Quien es Muy buenas noches con todos. el director de Israel Sin Fronteras, y es también uno de los gestores de este proyecto que hemos denominado Conexión 972, que para quienes no les suena por ninguna parte el nombre 972 es el prefijo que se utiliza regularmente para los números de teléfono en Israel, y verdad hace mucho juego con lo que tiene que ver Israel Sin Fronteras. Entonces, eh, en 3 minutos que arrancamos directamente con la charla, ya van a poder escuchar todo lo que les vamos a compartir con respecto a esta situación de los mapas. Hoy tú y yo estamos estrenando nuevas locaciones, Brian. Sí, que ¿Sí? cambié porque todos estos días he estado haciendo transmisiones desde el mismo lugar y ya se me estaba haciendo un poco incómodo. Yo estoy estrenando la locación del cuarto de mi hijo. Ah, ok. Bueno, yo estoy acá en una de las salas de mi casa, así que por ahí vamos directo con la materia. Y estoy Cuando compartiendo digas, que sería, según mi reloj, 2 minutos. 2 minutos exactamente. En 2 minutos exactamente arrancamos con la charla del día de hoy, Ujú. y también vamos a compartirles una presentación para que puedan ver de lo que estamos hablando, para que no sea solamente las caras de nosotros en la transmisión, sino ya algo un poco más formal, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Camilo, si alguien quisiera consultarte con respecto a Israel Sin Fronteras, ¿en qué medio te puede escribir o a dónde te pueden enviar un correo, demás? Acá mismo nos pueden mandar un mensaje por Facebook, por Messenger y luego enseguida nos contactamos. Bueno, mil disculpas si a veces no es enseguida, pero es que a veces otras labores nos ocupan también. Pero casi enseguida nos hemos contactado con todas las personas de varias partes de Latinoamérica que nos han estado contactando por diversos temas, no solamente pues para comentarnos sobre los diferentes programas que tenemos, sino también para solicitarnos. De hecho, bueno, la pandemia nos dejó en stand-by algunos proyectos, pero confiemos que podamos próximo año, con la bendición de Dios, tener ya, eh, poder retomar un poco los proyectos y sobre todo poder viajar, que había mucha petición de Centroamérica también, de Colombia, de poder extender un poco
el programa de Israel Sin Fronteras. Estaba viendo A pesar también, de que bueno, esto, ya casi vamos a empezar con la charla, pero estaba viendo también en la perfecto, página de que están promocionando unos cursos de hebreo. Entonces, no sé si tendrás un minuto como para que hablemos un poquito del curso y arrancamos de una ya con el acá, programa del día de hoy. perfecto. Sí, sí, tenemos una mora, perdón, de lujo. Janina Greenberg es de Argentina, una preparación espectacular. Radica acá ya 4 o 5 años con su esposo, su pequeño Ariel, y David es el hijo, perdón. Y nada, arrancamos por petición de mucha gente que quiere conectarse con el hebreo, pero este es el hebreo bíblico, ¿no? Con todas las explicaciones, las raíces, los orígenes de cada una de las palabras, del alfabeto, y les invito a que se sumen, que Yanina también está como coadministradora de la página, así que todos los mensajes con respecto a los grupos, a mejor dicho, a los cursos de hebreo bíblico que ustedes quieran solicitar toda la información, ella los va a leer directamente. Se abrieron ya 2 grupos, están en clases y clases virtuales, porque la pandemia nos ha obligado a eso, y se pueden abrir más dependiendo un poco de la demanda, pero ya hay 2 grupos de 20 y pico de personas cada uno. Entonces han tenido una importante acogida y bueno, Yanina es maravillosa como profesora, así que se las recomiendo para que se vayan contactando. Y bueno, Eh, les comento también que la transmisión se está haciendo a través de un think tank, de un centro de pensamiento, de desarrollo de pensamiento que administramos desde Costa Rica, que se llama el Centro Costarricense de Estudios sobre Israel y Medio Oriente, que ahí también posteriormente podríamos compartirles el link. Ya es un poco, un tema un poco más académico, menos centrado, digamos, solo en la temática de Israel, pero de todas maneras creo que en algún momento puede ser de utilidad. Bueno, si ya sin más preámbulos, Camilo, si te parece, arrancamos con en el parte, programa del día de hoy, asociado listos. con Israel-Palestina, una revisión histórica desde los mapas. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla, voy a apagar la cámara un segundo para que se vea mucho mejor la Y transmisión. para quienes nos acompañaron en el conversatorio anterior, la novedad que tenemos es que hemos incorporado ya nombre a este ciclo de conversaciones que mantenemos con Brian, y es justamente Conexión 972, siendo 972 el prefijo o sufijo, dependiendo cómo lo conozcan, del Código Internacional para Llamadas. Entonces, hoy estamos estrenando el nombre de Conexión 972. Y de mi parte estamos listos. Para quienes no nos escuchan, lo que buscamos Brian y yo es, a través de elementos históricos, de elementos legales, documentos, cosas concretas, ir aclarando un poco varias distorsiones que con el tiempo, a veces el tema de simplificar procesos, de resumir procesos, se omiten cosas importantes, se cae también en temas de retórica, de narrativa, que se van de a poco contaminando con demasiada ideología de lado y lado. Y lo que queremos es aportar con eso, aportar justamente con documentación, con profundidad. Así que bienvenidos. Brian, ¿tú cómo estás? Todo bien, Camilo, Para pues abordar. todo bien desde la última charla que creo que fue bastante interesante, pues han surgido, digamos, a lo interno de nosotros mismos el interés de no dejarlo en una sola fase, ¿verdad? En un solo conversatorio, sino tratar de ir ampliando un poco más también los criterios de lo que vamos compartiendo. Habíamos quedado hace 2 semanas en hablar un poco sobre el tema de la herencia del liderazgo palestino. Sin embargo, pareciera que lo que nos atañe en esos momentos es explicar algo que en otras ocasiones se ha explicado, ¿verdad? Que tiene que ver con la situación territorial con respecto a las extensiones históricas y lo que tiene que ver también con pues, los diferentes liderazgos que han estado controlando los territorios. Con esto quiero que quede muy en claro que la intención
no es, digamos, cambiarle la noción a nadie con respecto a la existencia de algunas identidades nacionales que existen, las identidades nacionales actuales, modernas, pero sí desmitificar un poco la idea o la noción de pensar de que algunas realidades, digamos, que tenemos de identidades eh, asociadas con un territorio existen desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Desgraciadamente, como mencionamos en algún momento, en este conflicto se presta mucho para cuestiones de narrativa Correcto. y desgraciadamente esta cuestión de la narrativa nos tapa a veces la visibilidad correcta de poder llamar las cosas por el nombre que le corresponden. Esto, digamos, aún asociado a lo que mencionábamos la semana anterior, por ejemplo, cuando hablamos del West Bank, o hablamos de Cisjordania o la margen occidental, cualquiera querría pensar de que es el nombre que ha tenido desde las épocas, podríamos decir, bíblicas o anteriores a la época bíblica, y sin embargo nos damos cuenta de que es el nombre que adopta después, digamos, de la toma por parte del reino jordano, ¿verdad? De estos territorios. Entonces, es un poco por donde queremos ir. No sé si nos alcanzará esta hora y un poquito que hemos querido dedicar para este programa, pero no hay problema, porque si no nos alcanza el tiempo, pues esto nos obliga y nos motiva a tener una nueva convocatoria en un par de semanas. Camilo, entonces, si Correcto. gusta, empezamos con el Cuando primer quieras, man. mapa. Ok, entonces acá vamos. Bueno, el primer mapa, ¿verdad? Que casi siempre se menciona, que hay muchas referencias, ¿verdad? Hay un elemento que es interesante, que yo lo enseño en unas clases de historia que doy para grupos de adultos mayores, pero que me ha servido bastante para poder entender algo. En muchas ocasiones, la fuente que utilizamos para intentar respaldar algunas cuestiones históricas de este tipo son los textos bíblicos. Ojo, desde un Correcto. punto de vista lineal, no se puede utilizar la Biblia, digamos, de modo cronológico, puesto que la Biblia no está escrita de manera cronológica, pero por el otro lado, sí es una fuente que ha sobrevivido a lo largo de muchos siglos, que pueden servir como una base para poder entender cuál era, digamos, la situación del entorno, ¿verdad? Y cómo queda como un tipo de respaldo escrito existente, porque de la época es muy poco, digamos, lo que queda por escrito, respaldado en algunos lugares, y la Biblia o los textos bíblicos de alguna manera se convierten como en ese documento que ayuda en esa parte de poder comprender un poco la situación de los territorios. Anteriormente, digamos, la tierra donde se disputan actualmente israelíes y palestinos desde un punto de vista moderno, ¿verdad? Que también hay que especificarle a las personas que nos están siguiendo de que israelí y palestino son identidades nacionales recientes, ¿verdad? Desde ese Así es. punto de vista, ahí hay que hacer un señalamiento de la diferencia que hay entre el israelita antiguo, el filisteo antiguo y también lo que es el israelí y lo que es el palestino moderno, que ya son identidades que vienen posteriores a la época de la partición del territorio en el año 1948. En el Ojo que tiempo, acá, perdón que intervenga, pero en el caso del israelita antiguo y el israelí hay una conexión de pueblo. En el caso de los filisteos de la antigüedad y los actuales palestinos, pues se ha demostrado que no hay ninguna conexión directa, ¿no? Eso exacto, también y es además, importante. Hay interesante, una diferencia desde ese aspecto, ¿no? interesante marcar en esto que señalas de que tanto el pueblo cananeo como el pueblo filisteo, que son, bueno, en el caso de los cananeos, recordemos que se ubicaban en ciudades-estado, ¿verdad? Acomodadas a lo largo de los territorios actuales de Israel, más otros territorios que están en los alrededores. Y en el caso de los filisteos, que también se ubicaban con ciudades-estado, los filisteos se ubicaron sencillamente en lo que son las orillas del mar Mediterráneo, ¿verdad? En la costa del mar Mediterráneo, y por eso también uno de los nombres que se le da a los filisteos es pueblos del mar, que es Pueblos del uno mar. de los términos que se utiliza con ellos. No es el término,
que se utiliza con ellos, porque recordemos que el término Plistín, ¿verdad? Del que viene filisteos, significa salteadores y saqueadores. Los pueblos del mar que provenían directamente de las zonas del mar Egeo, data, digamos, parte de la historia desde épocas antiguas. Ese nombre de Plistino o Palestina que se utiliza desde la época de Herodoto y que en algunos textos de Aristóteles se mencionan, se debe principalmente por el conocimiento que ellos tienen solo de una parte de la población de la región, que es de la población que está en las zonas costeras, en las zonas cercanas al Mediterráneo. Por eso es que cuando se utiliza como argumento de que el nombre es antiquísimo, ¿verdad? Asociado con los filisteos y con la Palestina, esto es una verdad a medias. Quienes lo mencionan, Herodoto, ¿verdad? Que es uno de los padres de la recopilación histórica tal y como la conocemos en la actualidad, más algunos filósofos que los mencionan, es porque hay un vínculo entre lo que son los pueblos del mar y lo que son las poblaciones griegas, de alguna forma, por cuanto se dice que tienen una misma raíz étnica, ¿verdad? Se dice que estos Así es. pueblos que se asocian o se pegan en estas regiones venían directamente de las zonas mediterráneas, desde Europa, de las zonas mediterráneas y se ubicaron en esa costa del Mediterráneo. De igual manera, hay escritos antiguos de Egipto, de la época de los faraones y demás, ¿verdad? Donde se menciona también a estos pueblos del mar que eran salteadores, que eran piratas, por llamarlos de alguna forma, y que estaban ubicados dentro de la zona. Y hay un detalle aquí interesante que también me gusta destacar, y es que acá todavía no estamos hablando de identidades nacionales, puesto que las identidades nacionales son una creación reciente. Entonces nosotros creemos de que estas identidades nacionales, como sentirse jordano, sirio, libio, etcétera, existe desde hace muchísimo tiempo y la realidad es que el vínculo que existía era con los grupos clánicos familiares a los cuales pertenecía. Y esto me lleva a explicar dos cosas. Bueno, primero, que tanto la población cananea como la población filistea llegan en algún momento a mezclarse o llegan en algún momento no solo a asimilarse, sino que llega a desaparecer. Entonces se habla de que ambas poblaciones como grupos ya étnicos establecidos de una manera administrativa en la zona desaparecen por lo menos desde el siglo II antes de la era cristiana. Entonces estamos hablando de muchísimos, muchísimos años antes siquiera de la hegemonía romana sobre el territorio, donde ya tanto el pueblo filisteo como el pueblo cananeo ya no estaban, digamos, administrativamente hablando. Obviamente, si se hace un estudio del genoma de ambas poblaciones, en las zonas donde estaban cercanos, digamos, por ejemplo, en las zonas cercanas al actual Líbano o en alguna región que era la antigua Fenicia, ¿verdad? O se hacen algunos estudios sobre la región, es probable que en alguna parte empaten el genoma de alguna de las poblaciones que están ahí con filisteos antiguos o con cananeos antiguos, pero esto no quiere Correcto, decir porque en automático, cuando se habla, y tú me vas a corregir, cuando se habla de la desaparición de una identidad cultural, quiere decir que perdieron poder político, administrativo, que sus rasgos culturales desaparecieron o fueron absorbidos por otra cultura predominante, etcétera. No quiere decir que hubo una desaparición física de de las personas como tal, y por eso, claro, trasciende su herencia genética, pero los rasgos propios culturales de esas culturas, valga la redundancia, se diluyeron y desaparecieron. es correcto, digamos que mucha influencia sí quedó todavía, digamos, algunas influencias de carácter religioso se mantuvieron durante muchos, muchos siglos, ¿verdad? Algunas adoraciones religiosas, politeístas y demás se trasladaron de un grupo a otro, pero esto no necesariamente quiere decir de que haya sido como el grupo más fuerte. Ya esto después me lleva a hablar directamente de los israelitas, ¿verdad? Como población. Recordemos que los israelitas también llevan un proceso bastante particular hasta que ya hacen un asentamiento fijo, ¿verdad? El establecimiento de una patria, digamos, para todas las 12 tribus de Israel,
Empecemos, digamos, comentando de que nacen como un grupo tribal, ¿verdad? Donde, de nuevo, la fuente de la que tenemos en estos momentos, pues, un poco más de información es la bíblica. Y de ahí vamos a tener la aparición, ¿verdad? De un personaje que es Abraham. De Abraham luego vamos a tener a Isaac. De Isaac vamos a pasar a Jacob. Y de Jacob vamos a tener 12 tribus que nacen siendo tribus nómades, ¿verdad? Que se movilizan siempre por por estas mismas zonas, hacen asentamientos temporales para el pastoreo, para sembrar ciertos productos, compran, digamos, algunos lugares para enterrar a sus muertos en las afueras de las ciudades y demás. Y es hasta después de un evento, ¿verdad? Del cual también hay mucho debate histórico, pero que se convierte en parte del ADN, ¿verdad? De la identidad del pueblo israelita, que es el éxodo de Egipto, donde posteriormente se va a dar el proceso de conquista de muchas de los territorios que estaban dominados por los cananeos, y a partir de esa conquista, que también ahí podemos entrar en el debate histórico de si estamos hablando de una conquista pasiva o una conquista agresiva, ¿verdad? Tal y como lo presentan los libros bíblicos. Pero lo cierto del caso es que la parte importante es que al final de cuentas es el grupo que va a terminar predominando, a tal Así es. punto que va a dividir el territorio en sus diferentes grupos tribales, ¿verdad? Convirtiéndose en 12 grupos tribales a lo largo de todo el territorio. Y se habla de que se van a manejar como un sistema confederal, por tratar de llamarlo de alguna forma un poco más comprensible, ¿verdad? O sea, cada uno tenía de cierta manera una propia administración, pero cuando sentían amenazas de algunos reinos cercanos, se unían, ¿verdad? Eso se le llama anfictionia, ¿verdad? Cuando existe una identidad basada en un mismo elemento, en este caso es el elemento del Dios de Israel, ¿verdad? Este tema religioso tan arraigado. Esto va a llevar a que se unan en los momentos en los que se sientan amenazados y van a lograr responder a cada uno de los ataques, ¿verdad? Y vamos a tener varios periodos, incluyendo un periodo previo al reino, ¿verdad? Ya como reino, tal cual, que es la época de los caudillos o de los jueces, que son quienes van a dictaminar en algunos elementos bastante importantes de la historia o de la vida de los israelitas de ese entonces. Y una vez que se establece el reino de Israel, vamos a tener, según también los diferentes estudios históricos, vamos a tener un reino unificado de Israel que se va a extender por 3 reinados distintos, ¿verdad? Que es el caso del rey David, perdón, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y posteriormente a esto, ¿verdad? Se va a crear un cisma. Bueno, antes de entrar al tema del cisma, un elemento importante que va a establecer David, que no lo había hecho Saúl en su momento y que con Salomón se llega a reforzar, es la De establecer la centralidad, ciudad de Jerusalén. exacto, la Claro. centralidad de la ciudad de Jerusalén como el eje de la vida judía en su totalidad. ¿Por qué? Porque se van a establecer las diferentes festividades de peregrinaje, ¿verdad? Que son 3 fiestas de peregrinaje. Bueno, esto ya parece una clase de escuela bíblica, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también destacarlo porque el tema de la centralidad de Jerusalén se va a establecer y se va a mantener a lo largo de los siglos hasta el día de hoy, ¿verdad? No Así es. solo desde un punto de vista romántico, sino desde un punto de vista Ideológico. ideológico y político. Y Así cuando es. se habla de sionismo, directamente también se asocia Sión, ¿verdad? El monte de Pasión. Sión con Jerusalén. Y por lo Así es. tanto, Jerusalén va a ocupar ese centro de no solo de la espiritualidad, sino del pensamiento político del pueblo hebreo y del pueblo judío posteriormente a través de los tiempos. No sé, Camilo, si quieres agregar algo más a esto. No, no. Siempre, de todas maneras, más allá de los relatos bíblicos, algo que es interesantísimo también es todo el respaldo que existe permanentemente con los hallazgos arqueológicos. Es decir, si bien es cierto, y de hecho las exploraciones arqueológicas se hacen, muchas de ellas en base a una guía
en la Biblia, y lo que se va haciendo en la Torá, lo que se va haciendo es corroborando justamente los eventos a través de varias excavaciones y varios descubrimientos. Recién había un descubrimiento interesantísimo, lo anunciaba la autoridad israelí de arqueología, un complejo administrativo enorme que data del rey Manasé. O sea, estamos hablando de hace 2700 años, ya la época de los reyes. Es decir, cada vez más se va justamente ratificando lo que el Tanaj, la Torah, nos venía relatando permanentemente, ¿no? Correcto. Acá, digamos, bueno, sé que no vamos a la velocidad que quisiera, pero en realidad, Camilo, me parece que si es necesario, extendemos un programa más solo por mapas, ¿verdad? Creo que Sí, sí. es bastante interesante. Acá, bueno, ya hablamos del reino unificado, ya después empiezan a dar rencillas con respecto al tema de los reinos y entramos a la época del reino dividido, ¿verdad? Que vamos a tener dos reinos, el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. De ahí también posteriormente va a derivar la palabra judío, ¿verdad? Que es la práctica, lo que hace la gente de Judá. La capital o la centralidad del reino del norte es Shomron, Samaria, y la capital o el centro en el sur va a seguir siendo Jerusalén, ¿verdad? Ahí vamos a tener las dos grandes divisiones de los reinos y después de las diferentes diásporas, comenzando quizás con una de las diásporas más importantes, que es la Babilona, que va a extenderse por muchísimo, muchísimo tiempo y mucha población ni siquiera va a regresar nunca a la tierra de Israel. Posteriormente vamos a tener también la conquista del territorio por diferentes reinos, ¿verdad? O diferentes imperios, incluyendo, por supuesto, el imperio que nos debería de pues preocupar o interesar en vísperas de la cuestión del tema histórico del territorio, que es el Imperio Romano, que el Imperio Romano se va a llegar a extender por muchísimo tiempo, ¿verdad? Un montón de siglos, incluyendo un periodo en el cual van a empezar a haber guerras contra los romanos, ¿verdad? Los judíos contra los romanos, varios levantamientos, incluyendo el levantamiento final, por decirlo así, del año 135 de la era cristiana, que va a llevar no solo a la desaparición, digamos, por decirlo de algún modo, del reino de Judea o de la provincia romana de Judea, mejor dicho, sino que además va a empezar a utilizarse un nombre genérico, ¿verdad?, sobre el territorio que va a ser el nombre de Palestina, ¿verdad?, o de Plistina, popularmente llamada como Siria-Palestina, ¿verdad?, porque lo que van a hacer es extender el territorio de la denominada Siria y van a hacer una división entre lo que es la Siria del norte, ¿verdad?, y la Siria del sur, donde se va a incluir este territorio que se va a popularizar como Palestina y donde, como en algún momento lo había mencionado Camilo, su capital, ¿verdad? O su centralidad, que es Jerusalén, le va a hacer cambiar el nombre por Aelia Capitolina, un nombre que va a durar poco tiempo, se va a extender quizás el nombre macro de Palestina, sí se va a mantener por mucho más tiempo y se va a extender a lo largo hasta llegar a las épocas de los imperios modernos. Camilo. Sí. Justamente, y además el nombre de Palestina es dado por los romanos con una intencionalidad de borrar la memoria del pueblo judío y su presencia y su relación directa con ese territorio, que era algo normal que todos los imperios hacían y lo siguieron haciendo durante siglos. Dos, destruir obviamente todo lo que exista ahí, renombrar la tierra y movilizar la población. Y de esta manera los dispersas, pierden su identidad, pierden su relación con la tierra de donde fueron arrancados. Y muchos de los pueblos que les sucedió esto, la inmensa mayoría, por no decir todos, excepción del pueblo judío, todos desaparecieron en cuanto a su identidad. Lo que no sucedió con el pueblo judío, que mantuvo su identidad, su relación íntima, afectiva y religiosa, y luego posteriormente política, con la tierra de Israel y sobre todo con Jerusalén. Sin lugar a dudas,
el corazón del judaísmo, ¿no? Sí, y quizás acá lo que él mantiene, digamos, esa estabilidad de que el pueblo siga, digamos, teniendo algún tipo de anhelo para el retorno, lo logró la posibilidad de poder variar lo que era el judaísmo del templo, ¿verdad? Que es el judaísmo cuya centralidad era Jerusalén, pero desde el punto de vista activo de los sacrificios, a Ujú. pasar al judaísmo directamente de la sinagoga, ¿verdad? El judaísmo sin templo, donde se sustituye todo lo que era ritual por lo que es un poco más, podríamos pensar, más en otra cuestión de la espiritualidad, ¿verdad? Menos activo, digamos, el tema de los sacrificios, por una cuestión más asociada a rezos y demás, y siempre manteniendo ese anhelo de retorno a la tierra, ¿verdad? Que se ha mantenido desde la época, como ya lo mencioné, de las diásporas babilonas. De hecho, cuando se revisan los salmos, ¿verdad? Está el famoso salmo que dice a las orillas de los ríos de Babilonia me senté y lloré recordando a Sión, ¿verdad? Esto definitivamente genera esa centralidad de la espiritualidad del pueblo sobre la tierra. Siempre ha existido, digamos, como ese vínculo inquebrantable. El padre Benjamín Núñez acá en Costa Rica lo explicaba de una manera muy interesante, donde hablaba del vínculo inquebrantable que hay entre Dios, la tierra de Israel y el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso Así viéndolo es. desde esa perspectiva de historicidad. Y hasta aquí en este momento, Camilo, que hemos hablado de territorio, vemos que lo que cambian son los nombres de los territorios, ¿verdad? Las identidades nacionales van pasando por otro lado, ¿verdad? La mística pasa por otra parte y Ujú. el vínculo no es necesariamente asociado a una identidad nacional como la conocemos actualmente, sino directamente a una identidad histórica que se ha ido transformando o que se ha ido metiendo en el ADN a través de un mismo relato, ¿verdad? Que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Y el pueblo judío, en este caso, creo que mantiene este mismo relato, ¿verdad? Y que, bueno, lo podemos dar como testimonio de que mantienen este mismo relato de la salida de Egipto, ¿verdad? Y creo que es de los pocos pueblos de los que podría mantenerse esa identidad tan antigua, haciéndose sentir cada uno como que si también hubiese sido partícipe directamente de este proceso. Correcto. Y es que la identidad, es decir, el pueblo judío como tal, construye su identidad en la tierra de Israel. Todo lo que permanece a través de los siglos, la sabiduría, la readaptación indudable que tiene que sufrir el pueblo judío una vez que es expulsado hacia la diáspora, pero se nota que la identidad que construyó durante sus siglos de permanencia, 10 siglos prácticamente, casi 11, que permaneció en la tierra, construyendo su identidad en la tierra de Israel, construyen de tal manera su identidad, es tal la relación que se construye entre el pueblo judío y la tierra de Israel, que a pesar de casi 19 siglos de diáspora, el anhelo siempre estuvo ahí permanentemente del retorno, más allá de que además siempre hubo comunidades judías en tierra de Israel, que eso también hay que decirlo, quizás viviendo en minoría, sin lugar a dudas, durante muchos siglos, pero la permanencia estuvo ahí y hay, algún día podremos contar, y siempre me gusta también hablar de las diásporas previas, de las diásporas, de las aliot previas al movimiento judío moderno, ¿no? De todos estas migraciones de sabios que se asentaron en la tierra de Israel desde el siglo X, construyeron todo el tema de la cábala, etcétera, pero a lo que voy es cómo esta relación es indeleble entre el pueblo judío y la tierra de Israel, ¿no? Sí, Ahí es acá donde se también, construye como pueblo, además, como identidad. exacto, la identidad se mantiene, digamos, dentro del ADN que va a trascender indiferente de la ubicación geográfica en la cual esté asentado, ¿verdad? Ya ahí eso posteriormente, pues la mística se va a ir transmitiendo de generación a generación. Y acá, digamos, lo recalcable desde el punto de vista del mapa es que estamos hablando de territorios, ¿verdad? De territorios Exacto. y la identidad o el arraigo
con el territorio tiene que ver por una cuestión de la mística, ¿verdad? Y acá, Exacto. eh, a pesar de que ya es un pueblo sin territorio, sigue existiendo una mística asociada al territorio a tal punto de que, de nuevo, la centralidad de Jerusalén, el tema del el retorno de las diásporas, etcétera, dentro del imaginario del pueblo se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Ojo, esto posiblemente genere una pregunta. ¿Da este sentimiento un derecho de propiedad sobre el territorio? Yo creo que una cosa no va asociada con la otra, pero en definitiva no podemos tampoco desvincular de que ese arraigo, ese querer desarrollar este territorio vaya basado, digamos, en esa mística de querer retornar al territorio del cual fueron expulsados históricamente hablando y querer desarrollarlo una vez que lograron volver a sentarse dentro del territorio ya de manera formal. Ojo, porque como menciona Camilo, no es que dejó de haber presencia judía en el territorio, sino que en algún momento fue minoritaria, puesto que las migraciones o las diásporas fueron mucho mayores, pero el sentimiento siguió siendo exactamente el mismo de retorno, quizás en algunos momentos un poco más eufórico que en otros, ¿verdad? Dependiendo también de las circunstancias que les haya tocado vivir en el exilio. Así es. Ahora, otro mapa por acá, bueno, así es como queda entonces la provincia romana de Siria, ¿verdad? Incluyendo el territorio asociado popularmente como la Palestina histórica, ¿verdad? Que es un nombre que va a ser utilizado de manera territorial y a partir de ahí todo lo que viva en esa zona casi siempre va a estar administrado desde las regiones de Siria, ¿verdad? En algún momento durante la época otomana, que lo tenemos que mencionar más adelante, vamos a ver cómo estos territorios se dividen en unos departamentos pequeños y a través de esos departamentos ellos dan razón directamente al gobierno de Siria, quien al mismo tiempo le daba cuentas al gobierno central otomano. Ahora tenemos por acá la llegada de los imperios sasánida y bizantino, ¿verdad? Que también en algún momento tuvieron dominio sobre el territorio, incluyendo la denominada Palestina británica, ¿verdad? Entonces este va a ser otro pueblo que va a tener dominio sobre el territorio sin que exista tampoco en estos momentos ningún tipo de identidad eh, independiente, ¿verdad? Sino que están asociados directamente con el imperio que los está dominando en ese momento. Camilo. Sí, es decir, para todos que creo que queda claro que el tema de identidades son construcciones muy modernas y si algo ha tenido un común denominador así, en los territorios de, ¿cómo se llama? De lo que hoy conocemos como Israel, ha sido el cambio permanente de dominio de diferentes potencias de acuerdo al movimiento de los imperios como tal. Así que empezó a tener diferentes nombres, diferentes estatus administrativos, porque eso es lo que se tuvo. No hubo, una vez que desaparece, es absorbido, mejor dicho, el reino de Judea, pasa a ser desde ahí hasta, hasta hace 72 años, simplemente una diferente entidad administrativa dentro del imperio gobernante de ese momento, ¿no? Es correcto. Ahora, después de este, entramos obviamente a un momento muy, muy importante de la historia y es la expansión del Islam o ya la llegada de Mahoma, ¿verdad? Y lo que se vino después. Bueno, no podríamos decir que Mahoma porque Mahoma lo único que conquistó son los territorios en verde más oscuro, ¿verdad? Esto que está acá fueron los territorios que él dominó, que realmente fueron Medina y Meca. Y después de Son ahí los en califas adelante, posteriores quienes realmente conquistan Omar principalmente. exacto, desde la época Ujú, de lo que se llaman los califas ortodoxos, ¿verdad? Los cuatro Rashidun ujú, en adelante, y ujú. ya después los diferentes califatos que se van estableciendo, se va expandiendo el dominio del Islam, y aquí vemos una vez más el territorio. Vamos a ver si logro acercarlo por acá. Vemos acá como el territorio que se disputan, ¿verdad? En la actualidad, israelíes y palestinos, era parte simplemente del denominado
el califato. Califato, exacto, dominado directamente por el Islam. Y no existe aquí tampoco ninguna posibilidad de independencia. Todos los pueblos que estuvieran ahí, del corte o la religión que fueran, tenían su propia categoría dentro del territorio, ¿verdad? Obviamente necesitaríamos un programa completo para hablar de cuáles eran las situaciones de las minorías religiosas en estos territorios, ¿verdad? Y el tema asociado a los pueblos del libro, ¿verdad? Que estaban acá metidos, incluyendo los judíos y los cristianos, dentro de los territorios de los califatos. Y dentro de esta expansión islámica hay un imperio también heredado de la época islámica, que es uno de los que va a dominar por más tiempo los territorios, ¿verdad? Que es el denominado Imperio Otomano, que lo vemos en este mapa, donde se van a extender por muchos, muchos siglos, ¿verdad? En todos estos territorios, incluyendo también la denominada Palestina, ¿verdad? Histórica, sería aquí por este sector de acá, dominado directamente por los otomanos, y los otomanos también se desarrollan en todas estas zonas, se llegan a extender hasta las zonas magrebíes, ¿verdad? Por eso también se explican muchas de las circunstancias actuales de influencia que quiere tener Turquía en estas zonas de acá, pero en definitiva, de nuevo, seguimos manteniendo. Hay varios que sueñan con las viejas épocas imperiales. Exacto, y el gran imperio túrquico, ¿verdad? O el imperio otomano, o el neo-otomanismo, que algunos, sin decir nombres ni mencionar a Erdogan para nada, perdón, quieren extenderlo una vez más en pleno siglo XXI. Entonces, acá Correcto. seguimos hablando de territorio. En el caso del territorio en disputa actual o que tenemos en la actualidad en debate, así era como se dividía, en cierto modo, el dominio, ¿verdad? Se dividían en sanjatos, que eran como territorios administrativos. Ahí vamos a ver que el Distritos. territorio... Hoy en la modernidad podríamos hablar de distritos, ni Exacto. siquiera provincias, realmente. Todos estos le daban cuentas, tanto el sanjato de Jerusalén, el de Nablus y el de Acre, le daban cuentas a algo más grande que era el Villalato de Damasco. El Villalato sería como la provincia, La ¿verdad? provincia, exacto. Y a la vez ellos le daban cuentas al gobierno de Constantinopla, que era de donde se gobernaba el Imperio Otomano. Entonces vemos acá que todos los que habitaban en el territorio, que además hay parte, digamos, de ese territorio, hay diferentes textos, no era, como lo mencionabas en la ocasión anterior, no era un territorio sin pueblo, pero las cantidades de población que vivían, por lo menos en los territorios actuales de Israel y los territorios palestinos, eran porcentajes muy bajos de población. De hecho, que estos porcentajes de población empiezan a aumentar una vez que se empiezan a dar las migraciones judías hacia el territorio, porque lo ven como una forma, por lo menos las poblaciones árabes que se van a venir desde el Egipto, más los que se van a venir de las regiones de la península arábiga y otras regiones del Medio Oriente que se van a movilizar hacia allá, lo ven como una oportunidad, ¿verdad? Una población que se viene a asentar, que necesitan desarrollo en infraestructura y demás, y lo ven como eventuales fuentes de empleo y van generando también grupos coloniales de otro tipo hasta que se hacen asentamientos de diferente índole. No es, digamos, que se llega a un lugar ya superpoblado, sino que eran algunos grupos, ¿verdad?, poblacionales ahí en diferentes núcleos que posteriormente fueron creciendo conforme se fueron dando las migraciones de judíos provenientes principalmente de Rusia en su momento, ¿verdad? Las primeras aliot importantes salen de Rusia huyendo los pogroms, y algunos salen huyendo también de otras regiones como el Yemen. También se mencionan algunas migraciones, y ya posteriormente vamos a tener las migraciones de Europa Oriental y Europa Central, ¿verdad? Hacia la tierra de lo que posteriormente se va a llamar Israel. Y justamente el hecho de tener tan poca población, a ver, hay que siempre trasladarse mentalmente, hacer un ejercicio y trasladarse a esa época. Estamos hablando de una población mundial mayoritariamente rural. Las grandes ciudades eran las que albergaban, y las ciudades eran grandes en la medida que tenían una importancia administrativa, jurídica, política o comercial. Lastimosamente, durante siglos y siglos y siglos,
este territorio empezó con el tiempo a perder importancia, no tenía, de hecho, vemos, era un sanjato, que era algo, una administración muy pequeña, un distrito apenas. Entonces, como no tenía una importancia administrativa, política, pues, claro, los diferentes gobiernos, los imperios, poco o nada invertían en ese sector, porque, claro, las grandes versus si vemos las grandes ciudades de ese mismo imperio otomano, eh, eh, por ejemplo, su capital, ay, estoy borrado los nombres, iba a decir Sofía, Constantinopla. ¿qué me pasa? Perdón, Constantinopla. Constantinopla, justamente, vemos una inversión en infraestructura, en un desarrollo inmenso, importantísimo, la hoy tan eh, debatida, ¿cómo se llama? La antigua iglesia Sofía, que ahora volvió a ser una mezquita, declarada nuevamente como mezquita. Es decir, había un contraste enorme de las grandes ciudades, del crecimiento en infraestructura, en población, millones de habitantes, y claro, ciudades o poblados que carecían de importancia, lastimosamente sufrían el olvido, y tampoco es que el clima ayudaba mucho en ese territorio. Si no hay una presencia importante de infraestructura, de canales, que sí lo hicieron, por ejemplo, los romanos en su época, ¿no? Construyeron toda la ciudad de Keisaria, que es bellísima, canales, acueductos, le dieron su importancia en su momento. El resto de imperios que fueron asentándose, o mejor dicho, más que asentarse, que fueron anexionando esos territorios a sus imperios, mayor importancia, muy poca importancia le dieron, y lastimosamente la tierra quedó casi en el abandono, poca población, desierto. Entonces, lastimosamente, esta era la realidad, pero no dejaba de existir, obviamente, población principalmente nómada, o en algunas de las ciudades, en Jerusalén, en Jaffa, en otras ciudades que sí tenían algún movimiento, pero claro, se habla de 1800, alrededor de unas 400,000 personas en ese territorio, que era de los pocos datos que se tiene del Imperio Otomano, pero si lo dividimos para los kilómetros cuadrados, pues por ahí teníamos 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces realmente era una zona altamente despoblada y descuidada y abandonada. Hay varios son los reportes de viajeros, porque acordemos que la importancia era muy grande para viajeros religiosos. Había muchas, sobre todo desde 1700, 1800, muchos cristianos protestantes viajaron desde Europa, hicieron peregrinaciones permanentes hacia Tierra Santa, y los relatos, las crónicas que ellos daban, pues hablan de una tierra abandonada, triste, desolada, y es por eso, o sea, simplemente porque carecía de importancia política, eh, y no había mayor inversión en infraestructura por parte de los imperios que la gobernaron, principalmente el otomano, en los últimos 400 años previos, ¿no? De mencionar también de la época otomana, de que existió, de los primeros contactos que hubo por parte del movimiento sionista, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las primeras conversaciones que existió en algún momento entre los sionistas, entre los movimientos que buscaban un asentamiento judío acá, se trató de negociar, ¿verdad? Con los otomanos también un poco más de autonomía de la comunidad judía dentro del territorio. Ahí están quienes plantean además de que para la Primera Guerra Mundial había una importante división entre lo que eran digamos, los judíos que vivían bajo el dominio del Imperio Alemán y los judíos que estaban bajo el Imperio Británico, por ejemplo, porque ambos de alguna manera buscaban que si ganaba su parte, por decirlo de algún modo, poder lograr un poco más de autonomía para poder luchar contra el tema del antisemitismo, poder
dejar de lado un poco el tema del antisemitismo y lograr el asentamiento dentro de los territorios que en ese momento estaban dominados por los otomanos y posteriormente pues van a quedar en manos de los británicos y de los franceses en el macro del Medio Oriente. Entonces es bastante interesante que los acercamientos se hacen desde las épocas de los diferentes imperios en el territorio para buscar eso, ¿verdad? Para buscar un poco más de independencia, un poco más de autonomía. Bueno, se dice que en su momento, pues el sultán, ¿verdad? El califa no lo permite y esto, pues posteriormente se va a lograr un poco más de autonomía ya una vez que son los británicos los que asumen el fideicomiso del territorio después de terminada la Primera Guerra Mundial. Correcto. Ok, eso me lleva entonces al siguiente mapa. Vamos a ver cómo hacemos aquí el avance. Y hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Siempre es importante señalar el desastre geográfico administrativo que se va a gestar después de la Primera Guerra Mundial o desde la Primera Guerra Mundial con uno de los acuerdos que creo que acá te voy a dar la palabra largo y tendido para que nos puedas explicar un poco más sobre el plan que tuvieron en algún momento tanto los franceses como los británicos y en cierta medida también los italianos y los rusos con respecto al territorio del Medio Oriente. Correcto. A ver, ya desde 1916, en plena guerra todavía, las grandes potencias se daban por ganadoras, sabían que el Imperio Otomano no iba a aguantar, sabían que tenía graves problemas económicos, un declive permanente. Entonces deciden, bueno, nosotros somos los dominantes, vamos a ganar la guerra, ¿cómo nos vamos a repartir los territorios? Que era lo usual heredado de esa mentalidad colonial, ¿no? ¿Cómo vamos a repartirnos los territorios que finalmente, porque había una entidad que los está administrando, a la cual vamos a vencer, y esos territorios cómo van a quedar? Y se habla, se da justamente el tratado entre Sykes-Picot, nombrado así por los cancilleres, por los delegados de parte británica, Sykes y Picot de parte francesa, y acuerdan, de acuerdo a este mapa que nos está proyectando Brian, cómo quedaría más que las... Ojo que aquí sí se da un cambio importante, porque acá lo que buscaron a través de este acuerdo no es colonizar esas tierras, sino cómo iban a mantener un ámbito de influencia administrativa y política. Entonces, porque ya venía el mundo, venía en este proceso de descolonización, ¿no? Que había arrancado a inicios de 1800, antes incluso finales de 1700 con la independencia de los Estados Unidos, se pasa todo el proceso en Latinoamérica, donde se empiezan a gestar los estados, y empieza también ya esto a verse reflejado en África y lo mismo en Medio Oriente, y ya quizás, bueno, ahí habría que analizar el por qué. Yo no creo en la bondad de los gobiernos, normalmente lo que los manejan son intereses, estarían cansados, estarían agotados, no tendrían intereses mayores ahí, y dijeron, no los vamos a colonizar, vamos a generar áreas de influencia, sí, y se genera el tratado que nunca se llegó a aplicar al 100%, luego vamos a ver el por qué no, porque estamos hablando, por ejemplo, si vemos las zonas de influencia, cómo se repartían, la zona roja, un poco más roja, quedaría bajo influencia británica y la azul en la francesa, lo cual a raíz de la generación de los mandatos, no sé si pasamos ya a la siguiente lámina que ya hablamos de San Remo. Bueno, todavía, bueno, el tratado de Sèvres realmente hay que pasar un poquito por alto porque finalmente nunca se llegó a implementar, y el siguiente tratado, el de Lausanne, ese es el que realmente determina ya el fin del Imperio Otomano, de alguna manera ya delimita lo que pasa a ser Turquía, y cómo los demás territorios de Medio Oriente, no solamente de Medio Oriente, sino también de Europa, Grecia, Chipre, y, los demás, Bulgaria,
que eran territorios que estaban bajo la égida del Imperio Otomano, terminan de independizarse y nace la moderna Turquía, ¿no? Eh, y el siguiente, si podemos ir a la siguiente, vemos aquí ya un hito importantísimo en la historia, que es justamente la conferencia de San Remo. Como explicábamos, el mundo y sobre todo la visión política del presidente Wilson de los Estados Unidos impulsaba este proceso de descolonización. De ahí viene también el tema de generar la Liga de las Naciones. Eh, en este proceso se da lo que se llama la Conferencia de San Remo, y en ella se genera una figura legal absolutamente nueva dentro de la legislación mundial, que son los mandatos. Y se generan tres tipos de mandatos dependiendo, siempre tomando en cuenta del grado de autonomía, de infraestructura y de desarrollo que podían tener los territorios en los cuales se generaban estos mandatos. ¿Qué es lo que hacía el mandato? El mandato explícitamente establecía la autoridad de una de las potencias, la francesa, la inglesa, la belga, y le confería autoridad sobre ese territorio, pero con la responsabilidad de que desarrolle los territorios de tal manera que en el mediano plazo estos pasen a ser autónomos e independientes. Y aquí se cae uno de los grandes mitos que normalmente escuchamos en los debates ideológicos contaminados, cuando muchos dicen es que Israel es un proyecto colonizador de las grandes potencias. Todo lo contrario. De hecho, cuando se establece el mandato británico de Palestina, el mandato británico de Mesopotamia o Irak y el mandato francés de Siria y Líbano, las grandes potencias justamente lo que querían era potenciar a las poblaciones de esos territorios y llevarles hacia la autonomía y la independencia. Pero me van a decir que no buscaban una influencia política, pero por supuesto, todos los países buscamos influencia política. Ecuador busca influencia política y por eso tiene alianzas y tratados y mantiene relaciones diplomáticas. Desde los más pequeños hasta los más grandes países buscan tener una influencia política. Eso sí, eso es indudable. Pero los mandatos surgen, es decir, la figura esta de los mandatos surgen para transferir la responsabilidad y la independencia hacia esos territorios. Y si vemos del lado derecho, justamente debajo mío, donde está mi figura, aparece el mandato británico de Palestina. Y el mandato británico de Palestina recoge un documento que la principal potencia de ese momento, que era el Imperio Británico, el ministro de Relaciones Exteriores, Lord Balfour, redactó lo que se llama la Declaración Balfour, en el sentido de que el Imperio Británico ve con buenos ojos de que el pueblo judío pueda establecer un hogar nacional en el mandato británico, en el sector que se denomina Palestina, ¿no? Y para eso justamente se establece explícitamente la creación del mandato británico de Palestina con el objetivo explícito de crear el hogar nacional judío en ese territorio. Luego, los británicos, y si vemos, el mandato británico abarcaba todo el territorio, lo que en ese momento se llamaba Transjordania y Palestina, digamos, más allá del Jordán. Pero los británicos, a raíz de ciertos eventos que se dan en la península arábiga, para quienes conozcan, en ese momento hablamos de desde 1916 hasta 1922,
existió lo que se llamó el reino del Hiyaz. En una de las diapositivas anteriores veíamos que aparecía el nombre ahí de no era Mustafa del Hiyaz. Y ellos durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial se declaran independientes y declaran el reino del Hiyaz, teniendo las dos ciudades principales a Medina y la Meca, ¿no? Es decir, las ciudades santas estaban bajo el reino del Hiyaz. En 1922 son invadidos por la Casa de Saud, que venía desde la ciudad de Riad, toman el reino del Hiyaz y finalmente logran un pacto con los británicos y a partir de 1932 se crea lo que se llama Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, ¿no? Como desaparece el reino del Hiyaz, los británicos dicen, ¿qué hacemos con los jefes de la casa de los hashemitas, que eran quienes dominaban el reino del Hiyaz? Y bueno, deciden e incluyen justamente en el mandato británico, incluyen el capítulo 25, en el cual separan el sector de Transjordania y posteriormente establecen ahí a Abdullah, el hijo de rey Hussein, que era el que dominaba el reino del Hiyaz, lo establecen como reino, primero como un califato, el califato de Transjordania, luego pasa a ser el reino de Transjordania y luego finalmente es lo que hoy conocemos como el reino hashemita de Jordania. Y al otro hijo le encargan el territorio de Irak, a Faisal, y por eso es que también es curioso como muchos que se oponen a Israel y dicen, no, es que es un país creado ficticiamente, artificialmente, por un mandato de las potencias, pero curiosamente nadie contradice ni cuestiona la creación de Jordania, que es absolutamente artificiosa, porque ahí incluso el rey que es puesto ni siquiera había nacido ahí, ni llevaba a una autoridad administrativa ahí, sino que le fue dado, literalmente le fue dado por el Imperio Británico para que administre de alguna manera en compensación de que su padre se quedó sin reino, ¿no? Y al un hijo le dan Transjordania, al otro hijo le dan Irak. Luego Faisal es depuesto por golpe militar, etcétera, y ya son otras historias. Pero a lo que voy, ¿cómo se crean los países? Porque hay mucha gente que esta parte legal no lo tiene claro. Los países han sufrido todo un proceso, pero desde las declaratorias de independencia, la generación de tratados, y si vemos las historias de los tratados en Europa, son decenas y decenas que de a poco fueron configurando las actuales fronteras de lo que conocemos de los países europeos y lo mismo así los países de África y de Asia. Es decir, todos los países tienen una base legal e histórica, todos los países de alguna manera se han creado con declaraciones legales, sean declaración de independencia, sean tratados, ese es el proceso legal histórico por el cual se crean los estados, ¿no? Hoy por hoy el proceso desde que tenemos las Naciones Unidas tiene que pasar incluso, tiene que cumplir ciertas condiciones a raíz del Tratado de Montevideo. Se establecen cuáles son las condiciones que debe cumplir un país para ser aceptado como tal y tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea General y finalmente del Consejo de Seguridad. El último país, si no me equivoco, fue Sudán del Norte que se creó. Es decir, son procesos. Entonces, eso no existe de que no es válido, es artificial porque fue creado a través de decretos. Todos los países fueron creados a través de decretos o de declaraciones de independencia. Nuestros países latinoamericanos son fruto de declaraciones de independencia, son frutos de tratados, de acuerdos. Gran parte de la historia que nosotros estudiamos aquí en el Ecuador es justamente la historia de los diferentes protocolos, ¿no? Y cómo fueron reconfigurando el actual territorio del Ecuador.
Esa es la realidad de cómo se construyen los países a través de protocolos, de acuerdos, de declaraciones. Es decir, esto no es que solamente Israel se crea a través de un decreto que ya iremos viendo o de una declaración o a través de un mandato. No, no, prácticamente, y estos mandatos que quería también hablar acá, que fue interesante lo que pasó en San Remo, eh, crearon tres, yo había mencionado que crearon tres tipos de mandatos, ¿no? Los de categoría A, que llamaban ellos, que para ellos eran los que más rápido iban a pasar a tener su independencia, los B y los C principalmente ubicados en África, ¿no? Y de ahí vemos también, claro, toda esa explosión de países, eclosión de países que hubo en África entre la década de los 40, 50, 60 hasta los 90 que fueron creándose nuevos y nuevos países. El último, Sudán del Norte, hace apenas 2 o 3 años, si la memoria no me falla. Ese es el proceso legal. Es decir, esa es la forma en la cual se van construyendo los estados-nación, los países como tal. No sé si quieras aportar algo, Brian, tal vez. Bueno, algunos datos interesantes de lo que menciona Camilo que me gustaría también mencionar con respecto al mandato británico de Palestina, que es lo que ustedes ven a la derecha de sus pantallas. El área en morado, ¿verdad? Lineal, era lo que se quería establecer como un hogar nacional judío. Se le llamaba también un enclave judío cerrado. En buena teoría, los judíos solo podían vivir de ese sector, no podían trasladarse, por ejemplo, a las zonas de Transjordania, tampoco al mandato francés de Siria, etcétera, etcétera. Entonces ese era el territorio que estaba inicialmente eh, eh, propuesto para dicho plan. Y por su parte, muy interesante también es en el caso de Transjordania y el liderazgo actual, un detalle histórico muy, muy interesante de esto, que no sé si Camilo lo sabía, pero lo comparto con todos, es que el actual rey y la dinastía monárquica de Jordania actual tiene la misma línea directa del profeta Mahoma. Mohammed. Entonces, es de los líderes del mundo islámico que tienen más cercanía desde un punto de vista religioso con Mahoma. Sanguíneo, Sanguíneo, exacto, son de la sanguíneo, misma así es. dinastía. Exacto. Por eso es que, pues, por eso es que todavía, y yo me anticipo de que esto algún momento se retomará esa discusión de los legítimos, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no se llama cuidadores, sino los legítimos en el Islam, quienes protegen las ciudades santas, los legítimos protectores de las ciudades santas de Medina y la Meca, son los hashemitas. No es la casa de Saúd, que es la que actualmente gobierna Arabia Saudita, donde quedaron la Meca y Medina. Por eso es que, y yo siempre hago esta pregunta, ¿nunca te has preguntado por qué la capital de Arabia Saudita no es ni la Meca ni Medina cuando históricamente son las ciudades santas más importantes? ¿Por qué la capital de Arabia Saudita es Riyadh? Porque de ahí viene la casa de Saúd, es decir, la jamula de los Saúd vienen de ahí. Entonces, es por eso que la capital, obviamente, tiene que ser la ciudad de la cual está la jamula dominante, ¿no? Que es Riyadh, que es la casa de Saúd. Pero desde el punto de vista religioso, ahí hay una fricción permanente, claro, no muy visible al mundo occidental, pero desde el punto de vista netamente religioso, no se ve con buena cara que no sean los hashemitas quienes protegen las ciudades santas, porque ellos sí son linaje directo del profeta Mohammed, Y ¿no? también tal vez una parte por la que no hay tanto conflicto entre hachemitas y la casa de Saúd en estos momentos es porque el gobierno hachemita es, podríamos Muy decir, de débil. corte laico. Entonces, bueno, y son muy débiles. En realidad Muy débil. Jordania no es un país tan fuerte y jamás se va a querer anteponer, digamos, a las circunstancias que ocurren en Arabia Saudita, pero sí son detalles que en algún momento deberíamos de retomar para que se pueda Correcto. entender también, ¿verdad? Esta cuestión de los clanes familiares y cómo a veces dejamos el conflicto solo desde la materia
territorial o desde el punto de vista materialista, ¿verdad? Muy marxista y Muy muy binario. muy de Latinoamérica, ¿verdad? Porque a nosotros nos han enseñado que la mayoría de los conflictos son materialistas. Tratar de llevar un poco más allá el tema y poder desarrollar también esos elementos que están anexos. Camilo, por tiempo estamos 9:20 en Quito, 8:20 en Costa Rica. No sé, todavía nos falta bastante de qué hablar del tema de mapas. No sé si querés que lo cortemos aquí y lo retomemos en un par de semanas o quieres que tomemos unos 5 minutos más por lo menos para explicar la creación de Transjordania en 1922, que es catalogada además como la primera partición oficial de Palestina. Eh, ¿Qué tal si preguntamos a la gente que nos está siguiendo? ¿Desean que interrumpamos? Ok, vos tenés acceso ahí directo al Facebook, porque yo Sí, sí, como sí. tengo la presentación, Estamos. tal vez pueda revisar a ver qué dice en el Facebook de Israel Sin Frontera, a ver si continuamos unos 5 minutos más, por lo menos, para explicar esto de acá y ya lo que viene posteriormente tiene que ver con qué Este va a mapa, pasar. creo, al menos te digo, este mapa sí creo yo que debemos abordarlo porque es justamente ligado directamente a lo que ya habíamos comentado al mandato británico, ¿no? Mira que nos dicen que sigamos. Ok, bueno, No les hemos aburrido suficientemente, todavía están con ánimos. vamos a Muchas gracias extendernos, por las respuestas. extendernos 10 minutos más hasta las 9:30 en Ecuador, 8:30 en Costa Rica. Este mapa, como bien menciona Camilo, ya se ve la partición del mandato británico sobre Palestina, ¿verdad? Que además se retoma el nombre histórico del territorio, ¿verdad? El nombre romano, y se le Ujú. designan fronteras que, si ven, las fronteras son sumamente artificiales, las del mandato, ¿verdad? Son cuadradas, son simétricas, lo mismo que van a encontrarse en cualquier mapa de África y de Asia Central, que las fronteras son muy simétricas, y ahí vamos a ver, al final de cuentas, todo lo que está al oriente del río Jordán, que es esta línea azul que pasa por acá, vamos a ver, bueno, no sé si se ve, pero es esta línea azul, después está acá el mar muerto, ¿verdad? Y posteriormente sigue bajando. Todo lo que está al oriente del río Jordán como frontera, digamos, natural, va a pasar a los hachemitas, ¿verdad? Y se va a transformar a partir de 1922, deja de ser parte del mandato británico de Palestina y se convierte, como ya mencionó Camilo, en el califato de Transjordania, posteriormente el reino de Transjordania y por último el reino hachemita de Jordania, que es el nombre que tiene actualmente. ¿Qué ocurre con el mapa que está del lado izquierdo, la parte en celeste, que es el territorio restante de Palestina, que se ofrece para crear el hogar nacional judío que se establece desde la declaración de Balfour, que se retoma en los diferentes acuerdos, que como dice Camilo, desde un punto de vista legal, ya se establecen los enclaves para establecer diferentes independencias nacionales que además es muy interesante porque las independencias nacionales fragmentadas que se logran desarrollar, uno va por encima del deseo inicial del mundo árabe, ¿verdad? De conformar una gran nación árabe según el movimiento panarabista, ¿verdad? Que después va a tener un montón de ramificaciones también del movimiento panarabista. Y por el otro lado también mantener los territorios con nuevas identidades nacionales, que son identidades muy recientes, va a poner a los territorios en una situación incómoda, a las poblaciones principalmente, porque tienen que ir empezando a crear una identidad nacional que anteriormente no tenían, ¿verdad? Más allá de la jamula, ¿verdad? Que como menciona Camilo es sumamente importante en el mundo árabe y en el mundo, bueno, técnicamente que en todos estos territorios, ¿verdad? El tema de los clanes y de las tribus a las que pertenecen son sumamente importantes. El meterles una identidad adicional, que es la identidad nacional, esto empieza a generar un montón de roces, ¿verdad? Porque ellos quieren sobreponerse y fortalecer esa identidad nacional. Entonces, cuando se crea Transjordania, vamos a quedar con un territorio que también la población hacia la cual fue ofrecido el territorio reclama también la posibilidad de tener su propia autodeterminación. Y es así como empieza el debate de qué va a ocurrir con el restante territorio de lo que se denomina la Palestina restante, ¿verdad? La Palestina
que después del 48 se va a dividir en dos realidades distintas, ya desde, a partir del 22, ¿verdad? Que se empieza a impulsar con más fuerza la posibilidad de que se cree acá un Estado para el pueblo judío y, y va en contraposición de dos cosas. Uno, de los mapas que vemos constantemente donde se habla de Palestina como un territorio completamente dominado por un solo tipo de población, etcétera, etcétera, que se denominaban palestinos como que si esa fuera su identidad nacional. Cabe destacar que palestinos en este momento era un nombre territorial, así como en Costa Rica. Netamente administrativo, además, ¿no? Sí, sí, y yo siempre lo explico de esta manera. El hecho de que yo viva en San José, ¿verdad? Que es la capital de Costa Rica, y que me denomine a mí mismo Josefino, no quiere decir que yo pertenezca a la República Independiente de San José. Sencillamente Correcto. es el nombre administrativo que tiene la zona o el territorio donde yo habito. Entonces, en este territorio, lo que resta de Palestina, van a vivir judíos palestinos y árabes palestinos. Cuando se da el plan de partición, que lo vamos a ver muy probablemente en la próxima sesión, el plan de partición habla de los judíos de Palestina y de los árabes de Palestina. No habla de creación de identidades nacionales con un nombre determinado, porque además en este caso los organismos internacionales no son los que le ponen el nombre a los territorios, sino directamente las propias poblaciones son las que adoptan el nombre con el cual quieren empezar a llamarse a partir de ese momento. Camilo, no sé si quieres agregar algo más. No, a nada más abonar en el tema del nacionalismo, es decir, este sentimiento de identificarse con un territorio y como país, como nación, es un fenómeno europeo, es un fenómeno tardío, además, hacia finales de 1700, luego se traslada y tiene, digamos, un surgimiento fuerte en América, de ahí viene todo este proceso libertario de las Américas, embebidos en este sentimiento nacional de autonomía, de generar una identidad distinta entre la gente que vivía en las Américas y el imperio español o el imperio portugués o el británico, y se gesta todo este proceso libertario de las Américas, y muy tardíamente se empieza a exportar también este sentimiento nacional hacia el Medio Oriente, pero muy tardíamente, posterior, lo que estamos viendo, a la Primera Guerra Mundial, y más aún más tarde todavía a África, ¿no? Es decir, esto y sobre todo hasta ahora, eh, si vemos la mentalidad de una persona de Medio Oriente, sobre todo entre los árabes, hay entidades mucho más fuertes que la nacional. Es decir, primero, ¿a qué religión me pertenezco? Si soy chiita, si soy sunita o si soy cristiano. Luego, ¿a qué jamula me pertenezco? ¿A qué clan me pertenezco yo? Hay jamulas muy encontradas que no se casan miembros de una jamula con el miembro de otra jamula, es decir, y luego, muy posteriormente, está la identidad de si soy iraquí, de si soy sirio, si soy libanés, si soy jordano, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay otras identidades, lo cual no nos sucede mucho aquí en Latinoamérica, porque incluso con los pueblos nativos, eh, digamos, acá en Ecuador tenemos una población indígena importante, pueblos con una identidad muy fuerte, por ejemplo, el pueblo tabalo, que es maravilloso, su expresión cultural, artística, pero son ecuatorianos, se sienten ecuatorianos y otavaleños. No es que se sienten otavaleños y además ecuatorianos. Es algo quizás difícil de entender, sobre todo para Latinoamérica, porque el mexicano es mexicano, el costarricense es tico, el ecuatoriano es ecuatoriano, más allá de si nació en Guayaquil, en Quito, en lo que sea, pero su identidad primaria es ser nacido en tal país. No sucede eso en Medio Oriente. Hay otras identidades más importantes. Entonces, por eso también hay que entender el por qué cuando hablamos de una identidad árabe palestina,
estamos hablando de una identidad bastante tardía, no menos válida. Ojo, no le estamos quitando una validez a esa identidad, porque nadie está para calificar a nadie, decir si tu identidad es válida o no es válida. O sea, eso no nos corresponde juzgar, pero sí entender que son procesos mucho más tardíos y que mientras había una excipiente gestación de una identidad árabe-palestina, por sobre ello estaba la gestación de un movimiento mucho más fuerte que era el panarabismo, es decir, generar la gran identidad árabe en el Medio Oriente. Y, y eso diluyó, eh, no, hizo que no trascienda otro tipo de identidades nacionales, ¿no? Y más bien muy tardíamente se empezó a florecer, a gestar, a afirmar este tipo de identidades, principalmente la que nos atañe, que estamos hablando de la identidad árabe-palestina, ¿no? Exacto, y de hecho que esta identidad, digamos, toma mucho más fuerza después de 1967, o sea, después del Correcto. fracaso de Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? En las guerras contra Israel, ya a partir de ahí empieza a fortalecerse mucho más la identidad. Ojo, la asociación con el territorio puede venir desde mucho tiempo atrás, eso tampoco se niega ni Por se va a supuesto. rechazar para nada. De nuevo, no estamos aquí para negar el derecho a la existencia, aunque nosotros defendemos el derecho de existencia de los pueblos que están disputándose los territorios, porque no creemos que sea un tema de existencia, sino un tema de solución por respeto, ¿verdad?, a las identidades, pero hay que centrarse en que, como bien mencionó Camilo, existen otros niveles de identidad dentro de estas organizaciones que están por encima de la identidad nacional materialista a la cual nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica porque es la que hemos heredado desde la época de las independencias posteriores a la colonia. Pero en el caso del Medio Oriente la organización es completamente diferente. De hecho que, bueno, y esto ya tal vez como para aterrizar un poco ya la idea, ir terminando por hoy, el tema de la asociación posterior al panarabismo, ¿verdad? Después del fracaso del panarabismo viene un movimiento que toma mucha fuerza y que lo vamos a ver después de 1979 con muchísima más fuerza en el mundo islámico, que es el movimiento panislamista, ¿verdad? Que es el nacionalismo islámico. Ya no estamos solo por una misma identidad nacional asociada a una lengua, ¿verdad? Un tema étnico-lingüístico, que es el tema del árabe, ¿verdad? Sino que ya ahora no es el árabe lo que nos une, sino la religión. Entonces vamos a ver esa pertenencia a la denominada Umma Islamilla, ¿verdad? Esa nación islámica, que es lo que posteriormente va a dar fuerza a algunos movimientos que vienen como respuesta al fracaso del panarabismo, la revolución islámica en Irán, ¿verdad? Que si bien Irán no es un país árabe, va a motivar la revolución islámica a el reforzamiento de la identidad religiosa en Arabia Saudita a partir de los años 80. Se va a ver también un crecimiento del fundamentalismo islámico en el Magreb y vamos a ver el surgimiento de movimientos de supuesta liberación nacional, ¿verdad? Que en realidad son movimientos islámicos con un brazo político y un brazo armado, como lo es el caso del Hamas o como lo es el caso de la yihad islámica, que también van a tener su fuerza a partir de ese momento. Son identidades que van a ir evolucionando con el paso del tiempo y que las divisiones del territorio, que es lo que estamos tratando de resolver o de presentar en este rato que nos hemos reunido, lo que vino simplemente fue a convertirse en algunos casos en caldo de cultivo o en excusas en algunas oportunidades para que estos grupos aparecieran y tuvieran la fortaleza que tienen hasta este momento. Camilo, no sé si tenés algo más que agregar y yo creo que la próxima sesión, que puede ser en un par de semanas nuevamente aquí en Conexión 972, partiría de la situación de la Comisión PIL, ya después pasando por el plan de partición y hasta donde podamos llegar, que espero podamos cubrir toda la división del territorio hasta los acuerdos de Oslo que habíamos quedado la vez anterior, pero lo vemos desde un punto de vista más geográfico y administrativo político. Correcto.
Nada más que agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado a través de Facebook Live, agradecerles el entusiasmo, la paciencia y los comentarios. Vemos gente desde México, acá de Ecuador, les agradecemos muchísimo. También Costa Rica, por supuesto, está presente, Centroamérica. Y confiamos haber aportado con el conocimiento histórico y queríamos aportarlo desde un punto de vista más visual. Por eso el planteamiento de hacerlo a través de mapas que nos ayuda mucho a ubicarnos y a sentarnos en la realidad. Por eso hemos recurrido ya desde un punto de vista didáctico al uso de los mapas. Hay que decir que, no sé si ustedes se han fijado, pero claro, los mapas, sobre todo de la antigüedad, obviamente no responden a una realidad moderna, cartográfica, con demarcación de hitos, ni mucho menos, sino más bien los mapas se construían alrededor de cierto cúmulo de ciudades, de poblados que caían bajo la égida del poder dominante, ¿no? Y por eso hay un interesante, no sé si tú lo has visto, estoy seguro que sí, hay un vídeo en YouTube que en 5 minutos te cuenta, creo que 2000 años de historia o más de Europa y cómo es un cambio de año a año las fronteras. Es decir, a veces perdemos esa noción de cómo el mundo se ha ido construyendo permanentemente. Es decir, los mapas el mapa que yo logré aprenderme en el colegio ya no es el mismo mapa de ahora. En el colegio yo me aprendí la Unión Soviética, hoy ya no hay la Unión Soviética y tengo 30 países más con 30 capitales que aprenderme. Entonces, a veces perdemos la noción de eso, de esa realidad, de cómo el mundo está cambiando permanentemente, las fronteras se cambian permanentemente. Ese es el mundo, esa es la realidad. Entonces, queríamos aportar hoy día a través de este elemento que es importantísimo, el tema de los mapas. Creo que hemos avanzado bastantísimo. Proponemos en 15 días resolver ya a partir de 1922 cómo se empieza a gestar de a poco diferentes propuestas, diferentes pugnas de espacios de territorio en estas dos identidades, en estos dos que se hablaba principalmente de los árabes y los judíos en ese pedazo que quedó del mandato británico, un tercio del mandato británico que se decidió, ahí se iba a construir el hogar nacional judío y cómo, por supuesto, había también una población árabe, cómo empezaron a existir, a darse estas fricciones, cuál fue el contexto y cómo se fue definiendo lo que hoy por hoy, hasta ahora, conocemos como Israel y los territorios palestinos en disputa, ¿no? Sí, correcto. Bueno, esperamos en un par de semanas poder terminar de resolver tanto lo que hemos visto de la partición del mandato británico. Vamos a entrar a Comisión PIL, que Comisión PIL también se las trae. O sea, nada de lo que empieza a gestarse de aquí en adelante es sencillo de explicar. Recuerden que además del tema de territorios, tenemos temas de poblaciones. No estamos hablando de papas, no estamos hablando de chayotes, no estamos hablando de Chayotes tienes que traducir. Chayote no tenemos aquí en Ecuador, mi querido Brian. no sé qué será, así que te dejo pendiente la traducción, pero no estamos hablando de cuestiones superfluas, estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de vidas humanas, eh, y sin ninguna duda la afectación a estas vidas humanas también es un tema que nosotros tenemos en algún momento que abordar. ¿Qué ha ocurrido con las poblaciones que migraron de los diferentes territorios motivados por los conflictos que se vienen a gestar? ¿Y qué ha pasado, digamos, desde un tema, desde un punto de vista político? Hay un tema muy interesante que a mí me gusta abordar con esto de los mapas y es la exigencia que se hace de regresar a un estatus anterior sin garantizar absolutamente nada que Nada. sea convincente. Es decir, es devolverse al punto anterior simplemente porque Porque así necesitamos quiero. al punto anterior. Entonces, es muy extraño cómo en un conflicto como estos,
se habla tanto de la devolución de territorios de la parte que pierde el conflicto. Ojo, los palestinos como tales no pierden ningún conflicto porque ellos no aparecen en ninguna de las guerras, ellos están metidos, digamos, dentro del rol del mundo árabe que los inmiscuye en este conflicto, pero exigen que se les regrese en una posición en desventaja, por llamarlo de alguna manera, sin que se ofrezca una garantía que sea real. Hasta hace unos días no conocíamos un plan, bueno, y todavía yo no lo he visto a profundidad, un plan propuesto por los palestinos en alternativa a Vision of Peace, ¿verdad? La visión de Donald Trump. Pero, pero ha surgido y eso es una de las discusiones que yo tenía con gente que decía, no, es que el plan de Trump es una locura, eso no tiene, ¿cómo no? No es ninguna locura, es una genialidad. Ha logrado lo que no se ha logrado en 15 años, sacarle una propuesta al liderazgo árabe palestino. No conozco los detalles tampoco, nadie los conoce porque lo mandaron directamente al cuarteto, pero, pero lo logró. Logró sacarle una propuesta, algo que no había sucedido y no sé en cuántos años. Sí, entonces, por completo, a mí, digamos, lo que me gusta de este ejercicio es poder dejar en evidencia dos cosas. Primero, que las pasiones a veces llevan a que la gente simplemente opine basado en la pasión, como con el tema de los famosos mapas, ¿verdad? Distorsionados, donde casi siempre pues son súper polémicos, porque esos mapas no están apegados a la realidad histórica. Lo más mínimo. Eso hay que decirlo, no porque uno tenga una posición u otra, o sea, simplemente no están apegados a la realidad histórica. Esa no era la realidad en el terreno. No existían realidades nacionales antes de 1948. En este territorio todos estaban dominados por imperios, estuvieron dominados por diferentes grupos que ninguno les dio autonomía ni les dio ningún tipo de soberanía, que es un término que es muy popular, ¿verdad? Desde el siglo XX hasta la época actual. Y por el otro lado, que este es un conflicto en el cual se exige que las partes, o que una de las partes por lo menos, la parte que ha sido involucrada en los conflictos, regrese a una situación anterior sin que existan garantías reales. Y además a eso, Correcto. basado en narrativas más que en hechos convincentes que digan, mira, sí, tienes razón, yo quiero ver esta propuesta que le envió Abbas al cuarteto, yo la quiero ver, yo quiero ver qué tan factible es que este plan se desarrolle y que venga a sustituir una propuesta loca como la que hizo Ehud Barak en Camp David o como la que realizó en su momento Olmert en Anápolis, creo que fue la del 2007, si no me equivoco. Entonces yo quiero ver a alguien que ofrezca algo que de verdad me saque, digamos, por completo. Ojo, a mí la de Donald Trump me saca por completo, pero por otras razones. Pero, pero aún así, como vos decís, este plan genera algo, genera una incomodidad. Y esta incomodidad debería a la postre llevar a que se proponga algo diferente, algo que hasta este momento no ha ocurrido. Y ojo, hay una de las partes que está en ventaja, y está en ventaja porque ha sido la posición que le ha tocado jugar durante todos estos años. ¿Y quién en una posición de ventaja va a renunciar a su posición de ventaja a cambio de nada? Eso es como cambiar oro por espejos. Y creo que Correcto. los latinoamericanos sabemos muy bien de eso y no vamos no lo vamos a ver. Sencillamente creo que el tema pasa por otro lado y obviamente por la participación de agentes externos, que esto, como siempre digo, es el conflicto donde uno dice de mano en mano se perdió un elefante, ¿verdad? Hay tantos acá metidos Correcto. que ya no sabe uno por dónde avanzar. Pero creo que tendremos Así varios... que aplicando la estrategia Netflix para ir a lo moderno o al puro estilo culebrón o telenovela, vamos a dejar esto para el siguiente capítulo. Así que para mucha gente me pregunta cómo vamos a saber. De hecho, este conversatorio lo vamos a hacer cada 15 días. Si hoy es 22, 29, ayúdame, Mae, ¿qué caería agosto, primeros días de agosto? Parece que es 5 de agosto, 5 déjame... de agosto, pero lo vamos a estar publicando acá, tanto en el Facebook de Israel Sin Fronteras como en el Facebook del CIS, para que estén al tanto de, es decir, por los medios que se enteraron de este conversatorio y del anterior, se van a seguir enterando, pero estén atentos, debería ser el miércoles
4 o 5 de agosto, no sé Agosto, exactamente la fecha. ya está definido. Es probable, y bueno, ahí espero la paciencia de Camilo a ver qué tanto se extiende. La mía es un poco limitada, pero aquí puedo aguantar más. Que este programa se mantenga por mucho tiempo más, ¿verdad? La idea es que Conexión 972 no sea un proyecto a corto plazo, sino que podamos seguir abordando temas un poco más actuales. Ahorita estamos muy pegados Correcto. al tema histórico, pero es porque necesitamos partir de algún lado, De algo ¿verdad? hay que partir. Y la idea es que Conexión 972 se mantenga a lo largo del tiempo. Quizás las únicas interrupciones que podamos tener puede ser que venga algunas fiestas mayores o algo así que nos impidan reunirnos, pero fuera de eso, creo que aquí vamos a estar cada 15 días los miércoles para que lo agenden y nos hagan su espacio por ahí y eventualmente hacer algún tipo de charla en vivo, ya sea en Ecuador o acá en Costa Rica o donde Cuando sea. la pandemia lo permita. Así es, por el momento acá estaremos por Facebook Live y por los diferentes canales. También esto va a quedar subido en la plataforma de YouTube de los amigos de, ¿cómo se llama? El Israel grupo. sin fronteras y también del centro costarricense, ¿no? Sí, pero también el de los amigos estos que estuvieron Ah, transmitiendo. por supuesto, Universo Bíblico. Ya lo vamos a subir ya mismo el video a Universo Bíblico para que también lo tengan en YouTube. Entonces ahí también lo pueden seguir y obviamente darle like tanto a la página de Israel Sin Frontera como al Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente y obviamente también agradecimiento al Centro Israelita, ¿verdad? Que es para quien yo laboro por este espacio que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Y de mi parte también agradecer el apoyo de la comunidad judíaca del Ecuador, que se ha sumado a esta propuesta que es Conexión 972. Muchísimas gracias, buena noche, descansen y nos vemos dentro de 15 días si Dios lo permite. Así es. Bueno, buenas noches a todos y un fuerte abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, Mae.